Bienvenidos a Lo que deberías saber de, un podcast que nos sumerge en ese amplio mundo de la tecnología empresarial. Mi nombre es Osvaldo Carpio, soy CTO en CDS Américas y estaremos charlando de muchas cosas, como tecnologías que tienen que ver con infraestructura, DevOps, alta disponibilidad, seguridad, entre otras. Les quiero agradecer muchísimo la buena respuesta que obtuvimos en la emisión anterior, pero también en la serie anterior que tuvo que ver con alta disponibilidad. Si no la han visto aún, les invito a que vayan a nuestro canal y la vean. Denle like si no lo han dado. Bien, bueno, hoy es la segunda entrega de una serie de capítulos que tiene que ver con seguridad y BMI. A partir de hoy estaremos ahondando un poco en cómo crear un proyecto, en cómo iniciar ese levantamiento de información. Proyecto de seguridad y auditoría en IBM. Me acompaña nuevamente Miguel García, quien es consultor en CDS Américas, experto en ciberseguridad y otras cosas más. ¿Cómo estás, Miguel? Hola Osvaldo, ¿cómo estás? Siempre Súper. un agrado compartir estos episodios para compartir información y bueno, esperando que sea del agrado y utilidad de la audiencia y iniciemos con esta interesante conversación. Sí. Ujú. Mira, Miguel, bueno, mira lo que vamos a hacer hoy. En la entrega de hoy lo que vamos a hacer es diseñar una estrategia para poder levantar información, diría yo, e iniciar con un proyecto de ciberseguridad IBM y ayudar a estas empresas y personas que tienen esta responsabilidad o que tienen este reto, porque a veces ni siquiera tienen responsabilidad y tienen este reto de cómo iniciar este levantamiento de información para que una eventual implementación y una remediación o aplicación permanente de una estrategia de ciberseguridad IBMI, ¿no? Y para ello vamos a usar la palabra assessment, ¿no? Vamos a decir, hay que hacer Ujú. un assessment de lo que hay, ¿no? Hay que hacer un levantamiento de información de lo que tenemos y cuáles son los puntos que tenemos bien, los que tenemos mal, dónde no estamos. Implementar incluso lo que dicen las normativas que charlábamos en la entrega anterior. Entonces, partiendo de ello, Miguel, ¿cuáles consideras tú que deberían ser los puntos de este assessment? Y es una pregunta muy interesante, sobre todo el capítulo anterior que hablamos de temas fundamentales como son las políticas, normas, procedimientos. Haciendo una analogía, digamos que lo que vimos en el capítulo anterior es la base del edificio, los cimientos, y este assessment es el refuerzo de esos cimientos. Con un mal assessment, todo lo demás va a salir mal. Va a salir mal una mala planificación, una mala implantación. Realmente el assessment, que está dividido, digamos, en tres fases, que es un checklist, que es una recolección de información. Este checklist se va a ir enriqueciendo con todo el know-how y conocimiento de la organización. Y yo les invito de una vez, en base a esta, digamos, principio de la seguridad de información, que es seguridad informativa, detectiva y correctiva, que ese checklist lo ejecutemos mensualmente, podamos exportarlos a un OneDrive, a un repositorio y tengamos este diagnóstico o este assessment o este checklist documentado mes a mes. De Hay hecho, varios Miguel, puntos. perdón, te quiero hacer un inciso ahí que es importante esto que dices, porque en el capítulo de hoy vamos a estar hablando de cómo hacer este levantamiento de información para y hacer una implementación. Pero esto que dices de la continuidad es lo que vamos a estar trabajando en el capítulo 3, en el capítulo 4, perdón. Es importantísimo transmitirle esto, que luego que hagamos una implementación podemos, vamos a estar transmitiendo cómo mantener y darle continuidad a la estrategia de ciberseguridad. Adelante, Miguel, perdón que te quería hacer ese comentario. Sí, muy buen comentario para que la audiencia pueda posicionarse en su punto de interés, porque hay varios información que se va a transmitir y pueda ubicarse en los episodios que les sea de mayor interés y utilidad. Efectivamente, dando continuidad a la buena pregunta que me hiciste, hay puntos que generalmente se abordan en un assessment. Bien, generalmente nos vamos directamente a lo que sería perfilamiento de usuario, este Ujú. famoso triple constraint de la seguridad del IBMI, que es perfil de usuario, seguridad de objetos o recursos y valores de sistema. Pero acá voy más bien a mencionar algunos puntos que generalmente se obvian en ese assessment de seguridad de información de esta plataforma. Uno de Ujú. ellos, clave y primordial, es que se encuentre activa la auditoría de sistema de información, es decir, los valores de sistema que permiten que la auditoría se encuentre activa, y eso obviamente dará como resultado que pueda ser auditable esta plataforma. Es un Claro, punto muy clave que generalmente se tiende a obviar en la recolección de información de la seguridad de información en esta plataforma. Otro sí. punto que Mira, tiende... Miguel,
Ujú. Perdón, nuevamente, que en ese punto es importante, porque el tema de la auditoría en el IBMI, muchas veces incluso nos contactan empresas y nos dicen, mira, primera vez que nos contactan por un tema de ciberseguridad, quizás estamos trabajando con ellos otras cosas y nos dicen, mira, me pasó algo, ustedes saben de ciberseguridad, si nos pueden apoyar con investigar algo que pasó, pero ese algo que pasó a veces es muy difícil porque no tienen activo, bien sea la auditoría o otros elementos que después estaremos charlando a fondo, que son cruciales para poder tener esta información. Por ello, el assessment parte también de ver qué es lo que tienes activo o no, ¿no? Sí, efectivamente. Hay otro punto muy interesante, tiene que ver de hace muchos años, ya no usamos bastidores, sino que el Power y IBMI se pone como un rack, como un servidor, y trabajamos temas de virtualización, que es la famosa HMC y la BIOS, y en muchas ocasiones la contraseña por default no se cambia, que es el usuario AHC root, se mantiene como ABC123 y es una área administrativa que generalmente no se le hace cambio de fortalecimiento de contraseña y desde la cual se puede apagar la máquina, cambiar recursos y una cantidad de configuraciones claves que se Claro. encuentran dentro de la plataforma. Le entregan, es muy típico, he notado que esos usuarios que son, digamos, los usuarios de más bajo nivel, vamos a decirlo así, cuando digo bajo nivel es que si vemos que está el hardware, el sistema operativo, tiene esa capa de software que viene siendo como el código interno o licencia, el kernel, como lo quieran llamar, y estos usuarios que son sensibles, se los entregamos a las personas que nos hacen el mantenimiento de hardware, a quien sea, pero no están custodiados por seguridad. Aquí yo quería comentar una cosa, Miguel, y está el concepto del Red Team, ¿no? Que es ese equipo, el equipo rojo, el equipo que se encarga de hacer toda esta parte del pen testing y determinar, digamos, dónde están las vulnerabilidades. A veces, cuando se hacen los pen testing, eh, se encuentran las vulnerabilidades a gran escala, pero en muchas oportunidades, y sobre todo en el mundo de IBM, encontramos que se omiten las vulnerabilidades de pequeña escala. Y es por ahí donde vienen los caballos de Troya. Recordemos siempre que en cualquier plataforma, en cualquier organización, muchos riesgos vienen de adentro. Cuidado si no la mayoría, ¿no? Sí, efectivamente, el tema del equipo rojo, el equipo azul, una estrategia muy, muy importante para poner a prueba todo lo que es la gestión de información y los, digamos, parámetros de defensa. Pero hay dos puntos que no quisiera dejar escapar del assessment. Tiene que ver con el menú de servicio. El menú de servicio es una área administrativa donde puedes bloquear valores de sistemas para que no sean modificados, habilitar o no todo temas asociados a certificado digital para las conexiones seguras y toda la parte de configuración, arreglos de disco, errores de microcódigo. Y es una sección administrativa que tiende a obviar si es muy importante que también esté dentro de checklist. Y finalmente, obviamente, todo lo que tiene que ver con temas de comunicación, principalmente cuando hablamos del Access Point, Access Program, que es como el gobierno de la conexión desde hasta la plataforma, pero también el tipo de conexión que estamos utilizando. No tiene sentido de que tengamos un gobierno para quien entra o sale de la plataforma y estemos utilizando quizás FTP inseguro con el puerto 21, estemos usando un telnet inseguro con el puerto 23 y así de forma sucesiva el tema del HTTP en vez de ser con un protocolo seguro o el SMTP, que muchas veces se envían correos desde el IBMI y se usa el puerto 25 en vez de utilizar quizás el puerto 465. Y son puntos muy importantes que, Claro. aparte obviamente lo fundamental, que son usuarios, perfiles de usuario, gestión de seguridad de objetos, y valores de sistema, que es normalmente lo que se aborda, prestemos Claro. atención a los puntos que hemos comentado y compartido con la audiencia. Bueno, un poco lo que hablábamos la semana pasada, ¿no? Con el tema de que la seguridad en el IBMI no solamente accesos y recursos, tratando de interpretar de que también hay una seguridad remota que hay que meterle el pecho, ¿no? Hay que asumirla y que requiere de tiempo y de conocimientos para poder, digamos, atenderla de manera apropiada, ¿no? Para hacer las remediaciones, por ahí monitorearla de manera apropiada, etcétera. Miguel, pero nuevamente vamos al assessment. ¿Cuál es el entregable? Sí, el tema del entregable, obviamente aquí sí necesitamos un conocimiento experto de seguridad, obviamente normativas, de procedimientos y de la seguridad del IBMI. Acá me gusta mucho focalizar lo que sería el desarrollo objetivo. Hay una palabra que se usa mucho que es SMART y cada letra identifica si es específico, tiene unidad de medida y hay una letra que significa realista
Obviamente cada organización tiene que medir sus recursos, si tiene conocimiento interno o requiere solicitarlo de forma externa, o muchas veces el recurso que tiene la organización en conocimientos de seguridad está ocupado en otro proyecto. Y aquí es muy Ujú, importante, obviamente, después que hablamos de este famoso checklist, esta recolección de información, este entregable va a tener obviamente lo que es el análisis y contrastar los hallazgos contra lo que vimos en el episodio anterior y las normas y procedimientos que tenga la organización. Bien, en este digamos, entregable van a aparecer todo, digamos, el proceso de evaluación de que ujú. hablamos hace algunos breves minutos, pero también hacer un proceso, digamos, de priorización, es decir, mostrar lo que tenga mayor impacto y probabilidad. Aquí hablamos de temas de análisis de riesgo tecnológico, y mientras mayor probabilidad, impacto, colocaríamos eso en primer lugar. Por ejemplo, lo que hablamos de temas de comunicaciones, es clave y primordial, Ujú. y tener una comparativa, es decir, tener una base y un criterio actualizado. Por ejemplo, cuando hablamos del capítulo anterior del tema del PCI, la versión 4.0, veamos allí cuáles son las novedades, las mejoras, y podamos hacer una presentación de esos hallazgos que fue en el tema de checklist, y ahora tener una comparativa de qué es lo que está mal o qué, digamos, tiene un cumplimiento, porque también hay que mostrar lo que esté bien, que Claro. necesita alguna mejora o ajuste y que definitivamente requiere una acción inmediata de forma correctiva para subsanar con respecto a las políticas, normas, procedimientos y estándares que estén asociados de acuerdo a la rama de negocio que tenga la organización. Entonces, hay tres cosas claves que deberían estar en el assessment, que es una comparativa, el análisis de impacto y la priorización, ¿no? Bien, Como datos prioritarios. magnífico, magnífico. Bueno, y fíjense ustedes que no todo se resume a la parte de acceso, como decíamos antes, y los permisos, etcétera. Ahora, entonces, Miguel, cuando, ¿qué debería contener, ahora sí, el informe completo de seguridad y auditoría? ¿Qué debería contener el mismo? Sí, lo interesante que cuando presentamos este informe, generalmente buscamos una aprobación, requerimos un presupuesto y una justificación de importancia. Este informe es clave, el assessment es como más técnico, fundamental en la plataforma IBMI, pero básicamente es parte del informe, va generalmente a ser presentado inclusive a líneas de dirección. Aquí es Ujú. muy importante que cumplamos y utilicemos la forma y fondo. No nos vayamos tanto con la parte técnica como hicimos en el assessment, sino veamos que esto es un informe más administrativo para presentarle, para buscar, digamos, la línea de dirección, para buscar una aprobación. Aquí, digamos, los puntos claves, como hablamos en el episodio anterior, vamos a manejar esto como una tesis de grado, realmente como lo Ujú. primordial. Esto debe tener una introducción que involucra lo que es justificación, importancia, objetivos Ujú. generales, objetivos específicos. Aquí la dirección de la organización va a poder identificar si no abordo el tema de seguridad de información, a qué riesgo me veo implicado y qué se puede generar al no prestar atención a este informe con todos los requerimientos que necesita para su implantación. Otra Miguel, parte, ajá, sí, pero adelante. ¿qué dices algo clave acá? Porque es que, bien, entonces tenemos un assessment, hacemos un informe, pero ¿quién lo recibe este informe? Porque estás hablando de... Estos informes, cuando hablamos de informe, obviamente va a ir a, como hablamos en los capítulos anteriores, que los invitamos a que los escuchen. Generalmente hoy día la seguridad de información como tecnología prácticamente reporta a la presidencia de la organización. Entonces, aquí es por eso que tenemos que buscar formas y fondos de cómo redactar para que sea, digamos, legible, entendible y sobre todo identificar esta parte de la introducción de este informe que se maneja la justificación e importancia y viendo que este informe va a ir dirigido directamente a la inclusive puede ir a junta Ujú. directiva, a un comité de cambio, donde posiblemente puede haber personas que no son expertas en la parte de seguridad, pero sí son expertas en lo que es el negocio y pueden detectar acá la prioridad que hay que asignarle a este tipo de proyecto de implantación. Magnífico, magnífico. Y al momento de elaborarlo a nivel técnico, otra vez vamos a bajarnos de ese informe que tiene, digamos, una dirección, unas personas clave. Pero el alcance, yo te quería preguntar por el alcance. O sea, ya sabemos lo que tenemos que hacer, pero ¿cuáles son los límites que debería tener esta reingeniería de seguridad IBMI? Es así, en la parte de alcance, que todavía estamos como que en ese primer capítulo de introducción, es delimitar hasta dónde llega el proyecto y poder identificar los recursos que vamos a necesitar
para poder apalancar este proyecto. Esta reingeniería yo lo abordaría con una respuesta de reinventar la forma como vemos la plataforma. Muchos trabajamos la plataforma de una manera tradicional, porque la estamos administrando hace muchos años, pero esta plataforma ha evolucionado y lo ha hecho conjuntamente con todas las tecnologías open abiertas que están en el mercado. Y hay varios puntos que debemos abordar en esta parte de reingeniería, de cómo ver la seguridad de la plataforma. Vamos a hablar aquí temas, por ejemplo, de la seguridad o temas de antivirus del sector IFS, Sistema Integrado de Archivos, acceso a la información administrativa, por ejemplo, usando catálogos de servicio. Y esto es muy interesante porque, por ejemplo, si yo te preguntara, Osvaldo, en este momento determinado, dame el total de perfiles de usuario que tenga una autoridad especial, por ejemplo, OLO-BJ, quizás tú te irías a generar un reporte de spool, vas a un comando PRT user profile, o te vas a generar un comando, lo pasas a un archivo de salida, y con simplemente entrar, estos catálogos están en la QSIS 2, en este esquema de biblioteca de la QSIS 2, y con simplemente entrar un catálogo de servicio que se llama user underscore o piso info, obtienes con un select de SQL una información en segundos. Entonces, esta parte de la ingeniería es muy importante porque no es simplemente la forma como administramos, sino cómo interactuamos con esta plataforma. En esta plataforma también instalamos paquetes open source. Esto también puede generar desviaciones de seguridad porque ahora podemos conectarnos al IBMI con comandos QShell por el puerto 22. Claro. Entonces hay muchas áreas que a veces se ignoran y que esta reingeniería, esta pregunta es muy buena porque permite ver la plataforma de una manera como un database server, ¿no? Que es como ha evolucionado actualmente esta plataforma IBMI. Mira, Miguel, estás hablando de las herramientas. Y aquí, esta es una parte clave. Yo creo que esto es clave en lo que vamos a hablar acá, porque IBM siempre provee de buenas fuentes de información. Al menos así lo digo yo. El problema está en la herramienta, ¿no? Y no es que la herramienta sea mala, ni siquiera he hablado de ninguna, hablo de lograr darle un uso diario a esa herramienta. Y aquí la respuesta, digamos, la respuesta no, perdón, el punto es clave, es ¿qué herramientas tenemos para el levantamiento de información? Sí, en principio, para nuestra audiencia, primero pensemos, no estemos solos. Digamos, la información digital nos permite poder contar con mucha información para poder hacer comparativas, descargar algunos productos. Por ejemplo, podemos comenzar con el apoyo a partners, a fabricantes. Tienen, por ejemplo, algunos productos o soluciones que pueden hacer un diagnóstico para poder apoyarnos en esa, digamos, el modelamiento de cómo se encuentra la parte de seguridad de información, y pueden contactar a partners, a proveedores de esta, digamos, interesante plataforma para poder obtener información y muchas veces gratuita que se puede contener. Otro punto interesante, como hablaba, obviamente los catálogos de servicios. Los catálogos de servicios son bases de datos que se encuentran en la plataforma y nos permiten interactuar con la plataforma vía SQL, haciendo simplemente un select. Acá es muy fácil, pueden ingresar en la QSIS 2, ahí están una cantidad de archivos o tablas que tienen información administrativa de la plataforma con nombres mnemotécnicos muy fácil, muy poder asociar de qué se tratan, y podemos obtener información para ver el estatus de la plataforma. Por ejemplo, también podemos obtener algunos paquetes o productos que están dentro del IBMI, por ejemplo, el Authority Collection es una herramienta de seguridad de la plataforma que permite generar un diagnóstico de cómo está la seguridad de este sistema, a qué usuarios nos dan tipos de rechazo, cuáles tienen más seguridad, ¿no?, de lo que realmente deberían tener en el principio de la disponibilidad, confidencialidad e integridad del sistema de información. Muchas veces hay perfiles de usuarios que tienen demasiados permisos para aspectos muy rutinarios de la plataforma. Bueno, Miguel, perdón, muchas veces no, siempre. Y esto a ver, yo voy a tomar el ejemplo de Authority Collection, qué bueno que lo comentas. Fíjense, este es el mejor ejemplo de cómo IBM te provee una excelente fuente de información para poder determinar el gran problema, que es cómo yo entrego permisos en el IBMI. Vamos a hablar de ese punto como un ejemplo. Oye, la dinámica que yo utilizo es la que me dio el fabricante del core bancario, o le pongo permisos poderosos como el tipo al object a medio mundo y así no tengo problemas para operar, y etcétera. Y IBM nos dice, bueno, ahora tienes una herramienta que te permite ver cómo se utilizan, más allá de cómo debes aplicarla.
El problema está en cómo lanzar todos los SQL, por así decirlo, o todas las consultas necesarias para poder hacer la reingeniería. Entonces, el assessment quizás pasa por levantar la información. Ese es el trabajo, digamos, que en CDS, con el que con los que en CDS apoyamos muchísimo a nuestros clientes. Si sé que todo esto existe, pero comenzar a hacerlo, obtener la información, almacenarla, compilarla, y esa es la parte complicada. Entonces, la herramienta es clave. La herramienta es clave. ¿Ok? Por ejemplo, IBM ahora tiene una herramienta que se llama CART, que tiene una cantidad de información buenísima, pero por ahí te dicen que necesitas, te recomienda comprar WebQuery para poder utilizarla, que WebQuery no es una herramienta de ciberseguridad, pero te permite, digamos, extraer y lanzar gráficos, etcétera, que no es la única que lo hace. Pero entonces esto, la herramienta existe, la colección de información existe. El problema quizás ni siquiera es de la herramienta, el problema es de la solución, del humano que tiene que interpretarla, etcétera. Tú dices que, bueno, en algunos casos hay que contactar a algún partner para ver qué tiene. Bueno, espero que contacten a CDS Américas, Miguel, que nosotros somos representantes, por ejemplo, en este caso de PowerTech. Tenemos herramientas para todo lo que es la extracción, levantamiento de información, diagnóstico, pero no solamente es la herramienta, sino también es el conocimiento que tienes que tener de cada uno de esos pequeños puntos para que IBM te provee la información, la herramienta la extrae y luego se lo puedas presentar de una forma digerible, no solo en un informe, sino en la gestión regular, diaria, semestral, mensual que entregas, ¿no? O sea, esto es un reto, esto de coleccionar información en el IBMI. Miguel, no sé qué opinas tú. Yo siempre lo he visto como un reto y es ahí donde nos sentamos con los clientes y encontramos que tienen bastantes dificultades. El problema no es que no existan fuentes, sino que los clientes nos dicen, bueno, yo sé que todo esto existe, pero ¿dónde está? ¿Cómo lo inicio? ¿Cómo arranco? ¿No? Y luego están los que te dicen, esto me ocupa un montón de espacio y tengo que comprar espacio en disco para la auditoría. No, depende también de la herramienta que utilices, depende de la entonación que le des a esa colección o a la herramienta que estés utilizando. Y luego viene la parte del mantenimiento, ¿no? No es que configuras todo y de ahí adelante, ¿qué ocurre? Bueno, darle mantenimiento. Nos pasa que los clientes nos contactan un año después y nos dicen, ¿recuerdas todo lo que hicimos? Sí, estuvo fabuloso. Bueno, lo quiero volver a hacer. Aquí está el informe, hazmelo igual. Y por Y un último, punto, no, el punto que te iba a comentar, Osvaldo, importante, ya que hablas de lo que hablamos de los accesos inapropiados a nivel de perfilamiento de usuario, hay una frase que siempre utilizo en las capacitaciones: tú le das una autoridad especial, cualquiera de ellas, que son 8, por ejemplo, un OLBJ que es dueño de la seguridad de objetos de la plataforma, se la puedes dar en 10 segundos, pero para quitársela pueden pasar meses, porque puede ser una cuenta de servicio. Entonces, estos temas, este punto es a la audiencia darle un feedback, una recomendación, es lo que hablamos hoy, tomarse el tiempo para hacer una buena recolección de información, para hacer una buena comparativa, presentar un buen informe. Todavía no pensemos tanto en la implantación, sino en eso es la semana que viene, la ¿no? calidad de la recolección, la calidad de la Sí, recolección que estamos haciendo. la semana que viene vamos a hablar de la implementación, que por eso como quizás muchos de nuestros oyentes están diciendo, bueno, pero ¿y cuál es el comando? ¿Cómo comienzo? ¿A dónde le doy clic? ¿Qué tengo que instalar? Ya vamos a hablar de eso. En este momento queremos plantearle lo que es necesario para hacer ese levantamiento de información. Es clave. Eso que tú dices de cómo quitar los permisos es un dolor de cabeza. Mira, Miguel, yo he encontrado a clientes que me dicen, es que el fabricante del core bancario o del software que implementaron acá o cuando lo desarrollamos está hecho para que todos sean al object. Lo he escuchado. Incluso hubo un cliente que me dijo una vez hace muchos años que tenían que ser todos administradores de seguridad. Es un disparate. Pero el problema está en que no se hace, digamos, un análisis de fondo. Por eso hablaba de que el pen testing no se puede quedar con los aspectos grandes, tiene que quedarse con todo. Y no quiero dejar pasar algo importante, la automatización. Todas estas herramientas que al final son las que quedan implementadas tienen que estar automatizadas para que la gestión tenga continuidad. Hoy en día no hay continuidad sin automatización. Miguel, yo te agradezco mucho la información que nos diste. Nos quedamos con los aspectos claves para hacer el assessment, para hacer el informe y para levantar la información. Gracias, Miguel. No, muchas gracias a ti por la invitación, un compartir muy interesante y como siempre que sea de utilidad y provecho de la audiencia que va a estar revisando este material. La semana que viene nos vamos a poner los guantes porque ahora sí nos tenemos que meter con el aspecto. Gracias por tus conocimientos nuevamente y por habernos dado esta información. Bien, ya tenemos entonces
el levantamiento de información completo. La semana que viene nos vamos a divertir mucho. Comienza la implementación. Vamos a estar hablando del plan de actividades y vamos a darle un cierre al proyecto, más no al podcast. Espero que se suscriban a nuestros canales, que nos hagan consultas. Ahí está nuestro chat abierto, nuestras líneas de comunicación por el YouTube, por el Instagram, etcétera. Nos pueden hacer consultas. Mi nombre es Osvaldo Carpio. Nos vemos la semana que viene.